Vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 9. Vamos a considerar en esta noche dos pasajes más de los que menciona aquí. Ya estamos a punto de terminar el capítulo 9 de Mateo. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí a partir del verso 27, Mateo 9, 27. Vamos a considerar dos pasajes, este que menciona de los ciegos que reciben la vista y también el mudo que habla. Y ya la próxima semana, primeramente Dios, estaremos viendo en la última parte del capítulo 9, que tiene como título La mies es mucha. De ahí faltarían unos 5 o 6 versos más o menos para terminar esta porción que se conoce como una narrativa. Es lo que Mateo nos narra acerca de todo lo que el Señor Jesús hizo. Y a partir del capítulo 10, verso 5, comienza nuevamente un discurso del Señor, un discurso, es decir, me refiero a como lo que estuvimos estudiando en el Sermón del Monte. Todo eso es un discurso, una enseñanza que da el Señor. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, lo que veamos la próxima semana, primeramente Dios, terminamos esta narrativa, lo que Mateo está narrando, y comenzamos nuevamente con algo que registra Mateo, que es un discurso, una enseñanza del Señor Jesucristo. Bien, bueno, pero eso solamente fue un comentario. Ya como para empezar de lleno, como una introducción, aunque es una introducción un poco larga, y yo creo que ya es parte incluso obviamente de la enseñanza, pero hemos estado viendo a partir del capítulo 8, que es donde comienza esta narrativa de Mateo, lo que Mateo nos comienza a describir. El Señor Jesús fue, vino, entró, salió, llegó, en fin, todo lo que hemos podido estar leyendo. Y algo que hemos podido ver a lo largo de estos pasajes de lo que es el capítulo 8 y el capítulo 9 es la manifestación del poder del Señor Jesucristo de diferentes maneras, ya sea sanando a un leproso o a un paralítico, resucitando a algún muerto, calmando la tempestad. En fin, hemos podido ver al Señor Jesucristo en su poder, en su misericordia también para las personas. Es algo de lo que se ha venido repitiendo a lo largo de estos dos pasajes, una y otra sanidad de diferentes personas, hombres, mujeres, niños o niñas, en el caso de la hija de Jairo que vimos la semana pasada. Entonces ahí está manifestado el poder del Señor Jesucristo. Podemos verlo a lo largo de estos dos pasajes, señal tras señal, una tras otra, y por lo que nosotros podemos ver la secuencia que nos narra Mateo, parece que todo esto que hemos estado considerando fue secuencial, es decir, una cosa tras otra. No puedo decir tal vez que el mismo día, pero sí yo creo que en un lapso de unos pocos días, porque Mateo dice pasando de allí, llegando al otro lado, todavía estaba hablando cuando pasó esto, él estaba diciendo cuando sucedió lo otro. Entonces parece ser que todo esto sucedió en un lapso corto de tiempo, al menos es lo que parece, y eso nos habla cómo el Señor Jesús mostraba cada vez una manifestación diferente de su poder, como les decía, ya sea sanando a un paralítico o a un ciego, como lo vamos a ver ahorita, liberando a algún endemoniado, calmando la tempestad, en fin, fueron muchas señales las que el Señor Jesucristo hizo, y lo que podemos ver es que era una variedad, es decir, algo que aprendemos de todo esto y es importante, lo mencioné creo que la semana pasada, es que no hay un método, el Señor no utiliza un método para sanar. No es que a todos les dijo lo mismo, no es que con todos hizo lo mismo, no es que a todos hizo lodo y les puso en los ojos, sino que el Señor Jesús sanaba de diferentes formas. Esto nosotros, algo que nos enseña esto es que para que nosotros esperemos una respuesta del Señor, puede venir de diferentes formas. Hay gente que cuenta esta, pues no sé, es como una especie de no sé si broma o chiste o algo así. No creo que sea algo real, eso es lo que yo creo, pero hay gente que cuenta que una persona cae a un, a un, pues sí, como un acantilado, algo así, está pidiendo ayuda y Señor, ayúdame. Y entonces baja una cuerda, él no alcanza a ver quién lanza la cuerda, pero ahí está una cuerda y él ve la cuerda y dice, Señor, por favor, ayúdame. Y otra vez, Señor, por favor, ayúdame. Y está pidiendo a Dios que le ayude y no se toma de la cuerda. Total que la persona esta, según este cuento, muere. No sé qué les digo qué tan cierto sea, pero nos ilustra lo que quiero compartir. Total que esa persona muere, llega al cielo y le dice, Señor, ¿por qué es que no me ayudaste? ¿Por qué es que yo pedí que tú me ayudaras y no lo hiciste? Dice, pues te envié unas personas que te arrojaran una cuerda y tú no la tomaste.
Lo que este hombre pensaba es que Dios mismo iba a bajar y lo iba a sacar de ahí, o que iba a enviar un ángel, o que como Elías tal vez un torbellino lo iba a elevar. Este cuento, o lo como sea, nos da una idea de cómo es que nosotros a veces esperamos la respuesta de Dios, pero Dios nos las puede enviar de diferentes formas. Es lo mismo que estamos viendo o algo similar en cuanto a las diferentes manifestaciones de su poder, cómo es que Él sanó de diferente forma a las personas, no siempre hizo lo mismo, y eso nos habla de la variedad que tiene el Señor, de cómo el Señor es creativo a la hora de hacer lo que a Él le place. E incluso esa creatividad de Dios la podemos ver en la naturaleza, cuántas clases de flores, cuántas clases de animales, de peces, es decir, el Señor no se dio abasto, es decir, fue muy rico en hacer toda esa variedad les decía, plantas o animales o piedras incluso, ¿no? Hasta piedras hay variedad, no es que todas las piedras sean iguales. El Señor fue muy generoso a la hora de hacer las cosas, pero también muy creativo. Entonces, todas estas sanidades que podemos ver, apunté algunas aquí, por ejemplo, sanó a un leproso, sanó al criado del centurión, a la suegra de Pedro, liberó al endemoniado gadareno, sanó a un paralítico, resucitó perdón, sanó a la mujer del flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo. Y para que veamos un poco estas formas en las que el Señor hizo estas sanidades, el leproso le dice que si quiere lo puede limpiar, y el Señor le dice, quiero, se limpio. No dice que, no le comenta otra cosa, solamente dice que lo tocó y le dijo, quiero, se limpio. Cuando el criado del centurión eh, le dice, cuando este hombre dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pues yo también tengo gente bajo mi cuidado, y más o menos conocemos esa historia. El Señor le dice, ve y como creíste te sea hecho. En el caso de la suegra de Pedro dice que toma su mano, no dice la Biblia, no registra que el Señor le haya dicho alguna palabra, solamente toma la mano de la suegra de Pedro, y en ese momento ella sana al gadareno. Cuando los demonios están ahí diciendo, si nos vas a echar de aquí, permite que nos vayamos al hato de cerdos, y el Señor les dice, id, es lo único que les dice, ¿no? Id o vayan, vayan. No dice que haya comentado alguna otra cosa el Señor Jesús. En el caso del paralítico, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos nuevamente algo distinto. En el caso de la mujer del flujo de sangre, dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En el caso de la hija de Jairo, dice que la toma de la mano y levanta a la niña, y en el Evangelio de Lucas registra que le dice, muchacha, a ti te digo, levántate, ¿no? Entonces vemos cómo de diferentes formas el Señor Jesús hizo esas sanidades, son expresiones diferentes de su poder, o de diferentes formas, pero al final todas expresan el poder del Señor, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de todas estas señales? Antes de entrar ya propiamente en estos dos casos que vamos a ver, pero ¿cuál es el propósito de todas las señales que el Señor Jesús hizo? Pues que creyeran que era el Hijo de Dios. Aunque también vamos a ver un punto ahorita en el que el Señor Jesús tenía cuidado de que la gente no lo identificara únicamente como un milagrero o como un sanador. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es cierto que las señales que él hacía tenían el enfoque de que la gente creyera que realmente es el Hijo de Dios. Si me acompañan rápidamente a Juan, por favor, al Evangelio de Juan. Vamos a ver primero lo que dice el Juan capítulo 5, Juan 5:36, el Señor Jesús teniendo ahí una plática con los fariseos, que eran los que siempre querían poner ahí como decimos, en jaque al Señor Jesús. Y en Juan 5:36 dice lo siguiente, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando el Señor Jesús y dice que él tiene mayor testimonio que Juan el Bautista. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Vuelvo a leer, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él mismo dice que esas obras que él hace es para dar testimonio de que el Padre lo envió, en otras palabras, de que él verdaderamente era el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Después en Juan, al final de su evangelio, en el capítulo 20, Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice Juan lo siguiente,
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos aquí en estos dos casos que menciona Juan, que las señales eran para que la gente creyera que verdaderamente él era el Cristo. La gente que pudo seguirlo en estos dos capítulos que hemos estado considerando de Mateo, debieron haberse dado cuenta que cuán poder manifestaba el Señor, cuánta bondad también, cuánta misericordia, cuánta autoridad para calmar la tempestad, para expulsar a los demonios. Ellos eran testigos de primera mano del poder que salía del Señor Jesús, así como él mismo lo dijo cuando la mujer toca el borde de su manto y él dice, yo conozco, sé que poder salió de mí. Entonces había un poder que emanaba del Señor, pero era para que la gente creyera que realmente él era el enviado de Dios, él era el Hijo de Dios, y entonces pudieran creer que él era el Mesías esperado, quien les estaba o quien venía a ofrecerles la salvación. Entonces, eso es de las cosas que podemos aprender en estos dos pasajes. Esto lo estoy haciendo, como les decía, una introducción, al mismo tiempo un resumen y también parte ya de lo que es la enseñanza. ¿Sí? Entonces, lo primero que vimos fue el poder del Señor a lo largo de estos dos capítulos y lo vamos a ver más adelante. También vemos la variedad de señales que Él hace, cómo Él es creativo con lo que hace. Lo tercero que vimos es el propósito de estas señales, que es manifestar que Él es el Hijo de Dios. Lo cuarto que podemos aprender en todo esto, y esto es bien importante, porque el Señor Jesús en diferentes ocasiones recalca la fe de las personas, es decir, aunque sabemos que el poder proviene de Él, pero ese poder permite que la gente reciba alguna sanidad o algo por la fe que la persona tiene. Vamos a ver unos ejemplos muy rápido. Miren, aquí mismo en Mateo, vamos a regresar a Mateo, capítulo 8, verso 10. Dice lo siguiente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto se lo dice a aquel hombre que le dice, no, solamente di la palabra, yo no soy digno que tú entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dice, wow, ni aun en Israel he hallado tanta fe, como dice, ajá, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús hace notar la fe, que es lo que le permite en este caso al centurión recibir la sanidad del siervo. En Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, pero nuevamente menciona la fe de las personas. En Mateo 9:22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y en el verso 29 dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque vemos que el Señor Jesús estaba, o las señales que él hacía eran para enfocar a que él era el Hijo de Dios. Esto nosotros debemos de aplicarlo también hoy a nuestra vida. Si hay alguien que ora por alguna persona y esa persona se sana, si hay alguien que va y impone manos, es decir, toca a alguien y esa persona recibe sanidad, esta frase me vino hace rato a la mente, las señales señalan a Cristo. Aquí a veces se hablan de sanidades o de milagros, pero Juan lo engloba en señales, dice que él hizo muchas señales, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos englobar sanidades o cualquier resurrecciones, liberaciones, lo que sea, podemos englobar todo esto en señales, ya sean, como les digo, sanidades o milagros, liberaciones, vamos a decir señales. Entonces, las señales señalan a Cristo. Si yo soy una persona que voy y oro por alguien y se sana y yo me señalo a mí, entonces estoy haciendo algo incorrecto. Las señales señalan a Cristo. Aún hoy en día, las sanidades que puedan darse señalan a Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con la fe de las personas? Que, como lo he mencionado antes, se dan casos curiosos en los que si yo oro por alguien y la persona sana, entonces fue mi unción, fue mi poder el que sanó a esa persona. Pero si la persona no sana, entonces fue su incredulidad la que no le permitió sanar. Es decir, aquel que ministra siempre queda bien. Si sanó es por mi poder, por mi unción, por mi don o cosas así. Si la persona no sana, entonces es su culpa, es que no tuvo fe. Y aquí lo que podemos ver es que ciertamente las personas reciben la sanidad por fe, pero el Señor
es decir, uno tiene que apuntar al Señor. Esas señales siempre señalan al Señor. Esto lo digo porque si yo oro por alguien y esa persona sana, entonces no fue por mí, porque yo oré, es para glorificar al Señor. El Señor la sanó, el Señor manifestó su poder, el Señor tuvo misericordia. Yo tengo que quitarme completamente de en medio y decirle a la persona, el Señor te sanó, pues tu fe te dio acceso a esa sanidad. Obviamente sabiendo que es la misericordia, la voluntad, la soberanía del Señor quien actúa de primera mano, pero insisto, esa fe es como la puerta o la llave, mejor dicho, que abre esa puerta para recibir algo del Señor. Pero las personas que están orando o que están ministrando tienen que quitarse de en medio porque las señales señalan a Cristo, es lo que acabamos de ver. Entonces, es importante que nosotros sepamos que si una persona recibe una sanidad es por el poder, el amor, la misericordia de Dios y por la fe de la persona. El otro, el que está ministrando, tiene que quedarse tras bambalinas, tiene que quedarse fuera del foco de atención, porque entonces estaríamos alterando el propósito de esas señales. Entonces, tiene que estar bien presente en nuestra vida. Si tú eres una persona que vas y visitas a algunos hermanos, que oras por ellos y ellos sanan o reciben consuelo de parte del Señor a través de tu visita, de tu oración, debes saber que es únicamente para señalar a Cristo. Las señales señalan a Cristo y la fe de las personas les permite recibir lo que Dios les da. Entonces hay que nosotros quitarnos del medio, ¿sale? Eso también es algo importante que tenemos que aprender de todo esto, de estos dos capítulos que hemos estado considerando. Después, algo también que aprendemos es que les decía también la semana pasada, no hay métodos para recibir algo del Señor. Es decir, no es que primero tenga que sentarme y poner alguna música bonita y después cruzarla o poner así las manos, juntar las manos, ¿no? Para orar y entonces decirle, Señor, te pido por favor que... Y entonces, es que así una vez recibí una respuesta, así la voy a recibir siempre. No, no es así. Puede ser que algún día no podamos poner música o que no podamos estar sentados o que no podamos juntar las manos para orar, que vayamos en el carro o en el transporte público, que estemos trabajando y no tengamos la oportunidad de hacer un espacio para orar, pero ahí en medio de nuestro trabajo podemos pedirle al Señor y Él nos responde. No hay un método para recibir algo del Señor. Vemos las personas como de diferente forma, así como el Señor fue creativo a la hora de sanarlos, las personas también se acercaron a Él de manera diferente. En el caso de los dos endemoniados, tanto el gadareno como el que vamos a ver ahorita, ellos, sobre todo este último, dice aquí en el pasaje que le llevaron a un endemoniado, es decir, la persona yo creo que ni siquiera podía ir porque estaba poseído por los demonios y él no tenía la voluntad para ir, pero entonces lo llevan y él sana. Entonces vemos como hay una variedad diferente también de acercamientos al Señor. Entonces no hay un método, no pensemos que siempre todo tiene que ser igual, que siempre para que un servicio, una reunión en una iglesia sea bonita, siempre tiene que empezar con un canto lento y luego la oración del líder y después o unas palabras y entonces así preparamos la atmósfera para que el Señor se manifieste. No, 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 estamos siguiendo entonces métodos, pensamos que hay un método para atraer la presencia del Señor y no es así. El Señor se va a manifestar como quiera, cuando quiera, donde quiera, hagamos lo que hagamos. Podemos tener la música más bonita, el canto más, no sé, que sea más, que alabe más al Señor. Y el Señor, si se quiere manifestar de una u otra forma, la va a hacer independientemente al canto que estemos entonando o al tiempo de preparación que hayamos tenido o incluso si vamos o no en ayuno. Es decir, el Señor se manifiesta de diferentes formas. No hay un método para atraer la presencia del Señor. Él lo hace como Él quiere, ¿sí? Entonces, no hay métodos para que podamos recibir al Señor. Y otra cosa que es interesante también, algo que los teólogos le llaman el secreto mesiánico. ¿Qué es ese secreto mesiánico? Miren lo que dice, vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y vamos a ver lo que dice en el verso 30. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, hablando de los dos ciegos, los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa.
Este secreto mesiánico, así le dicen los teólogos, se refieren a que el Señor Jesús no quería que la gente lo identificara como un milagrero, como un sanador, como alguien que solamente hacía señales, sino que lo identificaran como el Mesías, aquel que venía a ofrecerles antes que una sanidad física, la sanidad espiritual, alguien que les estaba ofreciendo el perdón de pecados. Esta frase también se repite varias veces aquí en el Evangelio de Mateo. Por poner un ejemplo, vamos a Mateo 8:4. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, hablando del leproso, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pero él dice, mira, no le digas a nadie. Después en Mateo 12:16, Mateo 12:16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Está hablando acerca, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿sí? Después dice en Mateo 16, verso 20, Mateo 16:20, dice lo siguiente. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Capítulo 17, verso 9. Perdón, sí, 17:9. Dice de esta forma. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Es decir, había algunas cosas que el Señor Jesús no quería que revelasen. Principalmente lo vemos cuando hace alguna sanidad, algún milagro. Dice, no le digan a nadie. ¿Por qué? Insisto, porque él no quería que la gente lo identificara como solamente alguien que venía a sanar, sino también como aquel que venía a ofrecerles la salvación. Caso diferente al que encontramos hoy también con aquellos que hacen campañas de milagros, de sanidades, o simplemente gente que ora por las personas y se sanan o cosas así. Ellos quieren que se les identifique así, que se les identifique como alguien que hace señales, como alguien que hace milagros, como alguien que trae sanidades. Y vuelvo a lo mismo, dejan de señalar al Señor Jesucristo para apuntarse ellos como el sanador, como el profeta, como el evangelista, como el apóstol. Entonces se buscan títulos, reconocimiento, que la gente los admire, y es algo que el Señor Jesús no quería que la gente hiciera. Es decir, él mismo dice, yo no recibo gloria de los hombres, en el sentido de que él no recibía que, oh, tú eres, híjole, impresionante. Es decir, quería que lo vieran de una manera correcta, como el enviado, sí, como el Hijo de Dios, que reconocieran su deidad, pero no de una forma como para adularlo, como para quizá obtener un favor de él. Es decir, que la gente pues sí, soy amigo de aquel que hace sanidades, sino que lo vieran como su Salvador, como su Señor, y no como una persona que andaba ahí solamente haciendo señales, ¿sí? Entonces, es un tema también un poco amplio para explicar, pero ahorita juntando todas las enseñanzas que hemos estado viendo acerca de los milagros del Señor, cada una de ellas apuntan a la deidad del Señor Jesucristo. Cada una de ellas apuntan a que Él es el Mesías, a que Él tiene poder, a que Él tiene autoridad, no solamente poder, sino también autoridad, y no solamente sobre las personas, sino sobre los demonios y también sobre la naturaleza. Vemos esa amplia gama de poder del Señor y de autoridad. Y pasa algo bien curioso, esto lo aprendemos también aquí al final de este pasaje que estamos considerando, Mateo capítulo 9. Dice en el verso 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los fariseos pensamos que habían estado durante todo este tiempo siguiendo al Señor, o al menos acompañándolo, para que no se preste a alguna confusión, porque se habla de seguidores del Señor. Ellos no eran seguidores de él, pero sí acompañaban al Señor en sus viajes donde él andaba, no porque le creyeran, sino porque querían ver en qué se equivocaba para poderlo acusar. Y entonces están aquí estos fariseos que hemos podido ver en algún otro momento aquí también en el Evangelio de Mateo, como cuando cuestionan al Señor en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 9, verso 11, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos o a los discípulos del Señor, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí están cuestionando al Señor, ¿no? Entonces, estos fariseos iban y ellos fueron testigos, podemos suponer,
de lo que el Señor Jesús había hecho, de esas señales que había hecho, y ellos no negaban las señales, porque aquí en este pasaje al final dice, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No negaban que el Señor Jesús hubiera echado fuera a ese demonio, pero sí negaban que venía de parte de Dios, dicen, fue por el príncipe de los demonios. Entonces, estos hombres, a pesar de haber estado presentes en las señales que el Señor Jesús había hecho, aún así rechazaban al Mesías, aún así no creían en él. Esto también es interesante pues, mencionarlo, porque aunque el propósito de las señales era justamente que la gente creyera en el Señor, había gente que no creía, había gente que aún así rechazaba al Señor. Entonces nosotros lo que debemos hacer para no poder jugar o cómo se dice, se me fue esta palabra, caminar al borde del abismo, es que nosotros debemos predicar el evangelio más que buscar hacer señales, porque ya podemos ver que las señales, hay gente que de todos modos no cree, y el Señor, aunque en un momento le dice a sus discípulos vayan y sanen enfermos, liberan endemoniados, pero el principal enfoque es predicar el evangelio. La predicación del evangelio es lo que nosotros estamos llamados a hacer, y si dentro, si al momento de predicar el evangelio se da una sanidad, se da una señal, eso ya es cuestión de Dios, pero nosotros debemos de buscar de primera mano predicar el evangelio, y si como consecuencia se dan las señales, pues gloria a Dios. Pero a veces invertimos el orden, primero anunciamos una campaña de milagros para predicar el evangelio, y la gente que no recibe un milagro entonces se va sin creer en Dios, porque dice, no, pues no, que Dios me iba a hacer un milagro, no, que Dios iba a manifestar su poder, y a mí no me pasó nada. Y aunque después de prediques el evangelio, la gente ya cerró la puerta de su corazón y dice, no, a mí Dios no me sanó, entonces quiere decir que Dios no existe, o que no me quiere, o que no tiene poder, o a saber qué puedan decir. Entonces lo correcto es predicar el evangelio, hacerles ver a la gente la necesidad que tienen del Señor Jesucristo para perdonar sus pecados, para que puedan tener comunión con el Padre, y si como consecuencia a eso reciben una sanidad, bueno, será una añadidura, pero no debe ser como el gancho que se utiliza para atraer a las personas, porque se les promete un milagro y cuando no lo reciben, entonces se alejan incluso peor que como llegaron, porque dicen, no, pues Dios no me oye, o no me quiere, o ni existe. Entonces hay que tener cuidado con eso. Estos hombres, a pesar de ver las señales, no creyeron. O es decir, creían que sí las hacía, pero creían que las hacía en el poder de Belcebú, cuando obviamente es algo completamente erróneo, es una herejía, pues era el poder de Dios manifestándose en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, en todos estos pasajes lo que podemos ver es que ya aquí al final de esto que nos está narrando Mateo, nos habla acerca de estos dos ciegos. Algo que podemos aprender de estos dos ciegos, miren, voy a leer lo que dice en Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Fíjense qué interesante es esto y cómo que debemos aprender nosotros de esto. Dice que estos ciegos, dice que iba pasando el Señor Jesús por allí, y los ciegos, dice, iban dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Después dice, y llegado a la casa, es decir, hubo un tramo, no sabemos cuánto, si una calle, dos calles, tres calles, no sabemos cuánto, pero hubo un tramo en el que estos hombres iban gritándole al Señor, ten misericordia, y el Señor se sigue. Y una vez que llega a la casa, dice que también vinieron a él los ciegos y seguían ahí con el Señor, ¿no? Uno pensaría qué momento escogió el Señor para probar la fe de estas personas. ¿Por qué digo esto? Porque si era tal vez una persona, no sé, que tenía como la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, pues suponemos que ella podía caminar de una manera relativamente libre, podía ver, podía abrirse paso entre las personas, que fue lo que hizo, abrirse paso entre las personas hasta llegar y tocar el borde del manto. Pero estos hombres eran ciegos, había una dificultad mayor en ellos para poder seguir al Señor, tenían que ir tal vez ahí tocando a las personas para ver dónde iba. Ellos realmente no sabían dónde estaba el Señor, solamente le gritaban, sabían que Él iba pasando, pero no sabían con precisión dónde estaba. Y ahí van siguiéndolo, y el Señor no les da la sanidad luego, sino que se espera, y llega hasta su casa. Estos hombres le siguen, y entonces el Señor Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto?
Y ellos dicen, sí, Señor. ¿De qué manera probó la fe de ellos el Señor? Pues llevándolos o permitiendo que les siguieran hasta su casa. Esto para nosotros debe enseñarnos que hay veces el Señor quiere que perseveremos en pedir, no solamente pedir una vez, sino estar diciendo, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, y muchas veces va a ser en medio de las dificultades o complicaciones más grandes, como en el caso de los ciegos. Si estos hombres hubieran podido ver, si tal vez su problema es que no escuchaban, por poner un ejemplo, que fueran sordos, bueno, podían ver y tal vez podían también hablar, decir, Señor, ten misericordia, vamos detrás de ti, Señor, voltea, ve que venimos atrás de ti, ¿no? Pero eran ciegos, era aún más difícil poder seguir al Señor, pero el Señor los lleva quizá probando esa fe que tenían, a ver si realmente era una fe para esperar hasta que el Señor respondiera, o tal vez después del segundo o tercer grito dijera, no, ya ni sabemos para dónde se fue, ya mejor nos regresamos, ¿no? Estos hombres fueron hasta que recibieron del Señor la respuesta. Entonces también para nosotros aprendamos eso, seamos perseverantes. Algo de lo que nos enseña en Hebreos capítulo 6 es justamente la perseverancia, y pone como ejemplo a Abraham, donde dice que Abraham esperó la promesa, 25 años esperó Abraham entre que Dios le promete y se cumple la promesa de Dios, y aún así Abraham se mantuvo creyendo, se mantuvo en esperanza. Así también nosotros no esperemos que todas las respuestas de Dios vengan rápido o de la manera en que nosotros queremos. Seamos perseverantes y no nos cansemos de decirle, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, hasta que el Señor responda nuestras peticiones. Y es algo de lo que aprendemos en el caso de estos hombres, de estos ciegos que iban ahí detrás del Señor. Es como una aplicación práctica a todo lo que estamos viendo. Y en el caso del endemoniado, dice, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Esto sin querer también espiritualizar ni sacar una enseñanza que no la hay. Es interesante que este hombre no fue por su propio pie, ni siquiera los demonios lo acercaron al Señor, como en el caso del Gadareno, que dice que los demonios salen al encuentro del Señor. A este hombre lo llevan, y hay personas tal vez en nuestro caso que queremos que se acerquen al Señor, que el Señor los salve, y nosotros debemos llevarlos al Señor. ¿De qué manera? No como al endemoniado, que posiblemente lo cargaron y lo llevaron, sino en nuestro caso llevarlos en oración. Señor, ahí está mi familiar, mi vecino, o qué sé yo, mi amigo, y Señor, ahí está mi amigo, y Señor, libera a mi amigo, y llevar constantemente a esas personas delante del Señor, para que el Señor sea movido a misericordia y entonces salve a esa persona, a ese hijo, a ese primo, al vecino, a quien nosotros pongamos delante del Señor. Y entonces el Señor, esperemos esa misericordia de parte del Señor. Entonces es todo lo que hemos aprendido, es decir, todo esto fue un resumen, digámoslo así, de todo lo que hemos estado viendo en los capítulos 8 y 9. Ya lo dije al principio, cómo el Señor Jesús nos manifiesta su poder, la variedad de señales, el propósito de ellas, habla de la fe de las personas. No quería que la gente lo considerara únicamente como un sanador, sino como el libertador, como el salvador de las personas. Y también en las aplicaciones es que lo primero que debemos reconocer es el poder del Señor para darnos salvación. También que nos puede ayudar en lo que sea. Así como Él sanó a un paralítico, a un leproso, resucitó a un muerto, Él tiene el poder para ayudarnos en el área que nosotros necesitemos. Recordemos siempre que la gloria es del Señor. Siempre las señales señalan a Cristo. Entonces, cada que recibamos algo, no es que el hermano me oró y recibí, es que el Señor respondió ante la fe que Él vio en mi corazón. Sí, glorificar siempre al Señor. Debemos acercarnos con fe. Debemos de saber que no hay métodos, sino que la forma en que nos podamos acercar en el momento en el que estemos, el Señor nos puede responder, pues no hay un método para recibir algo del Señor. Y no poner los ojos en las personas, es decir, en quien me sanó, sino siempre en el Señor. No pongamos los ojos en las personas como hicieron o como se hace en algunos momentos, sino siempre dar la gloria al Señor. Esto es todo lo que podemos aprender en estos dos pasajes donde se habla
de las señales del Señor. Y como les decía en este último caso, bueno, llevar a las personas en oración delante del Señor como llevaron a este endemoniado y ser pacientes para esperar la respuesta como lo hicieron los ciegos. Aún en medio de la dificultad que representaba seguir al Señor, ellos lo siguieron y recibieron la respuesta de parte de él. Así es que esto es lo que nos narra Mateo en cuanto a las sanidades del Señor. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a ver lo de la mies es mucha y la elección de los apóstoles. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana, descansen y recuerden que los amamos en el Señor. Buenas noches.